Vamos a presentar en este momento la clase Los mexicas y su estructura social. Quiero hacer la aclaración de que muchas veces hemos utilizado la palabra como mexicas, ¿no? Por el sonido de la X, pero hacemos la aclaración de que en el idioma náhuatl la X tiene el sonido SH y es el que se debería utilizar para palabras con esta lengua, en esta lengua. Por lo tanto, la pronunciación correcta es mexicas, los mexicas y su estructura social. La civilización azteca fue una sociedad poderosa que dominó el centro de América, de lo que hoy es México, durante casi 200 años, de 1325 a 1521. Los historiadores modernos propusieron ese nombre para tener una manera fácil de nombrar a toda una sociedad muy compleja. Aztecas es solamente uno de sus nombres y ahorita vamos a ver cuáles fueron los otros nombres que se referían a la misma civilización. Varias denominaciones. Este pueblo tiene varias: aztecas, mexicas, tenochas, tlatelolcas o nahuas. De esas 5 denominaciones, todas son correctas, pero estos nombres nos dice allí, significa que son un poco de todo. Se les llama aztecas por su origen de Aztlán, azteca significa gente de Aztlán, y mexicas porque servían al dios Huitzilopochtli, también llamado Meshi, uno de los sobrenombres de Huitzilopochtli. Los aztecas se dividieron en 2 grupos y fundaron 2 ciudades, México Tenochtitlán y México Tlatelolco. De allí se les llama tenochas o tlatelolcas respectivamente. Y por último, los aztecas les llamaban también nahuas por hablar la lengua náhuatl, de allí que todos los hablantes de ese idioma se les denomine genéricamente nahuas. Creo que es una curiosidad muy interesante que estamos aclarando, ¿verdad? Los mexicas en su apogeo, después de fundar la capital, llegaron a dominar a todos los pueblos vecinos, cosa curiosa, sin embargo, que se les permitió conservar sus costumbres y que se siguieran gobernando a sí mismos mientras pagaran sus tributos. En el apogeo de su poder, la sociedad azteca era muy avanzada. Hábiles agricultores y artesanos, con un comercio próspero, cultivaban también el arte, imagínense, sobre todo la poesía y el canto. Tenemos un digno representante, el rey Nezahualcóyotl, que ustedes conocen bien. En la cuestión económica, la economía azteca se basó sobre todo en agricultura y en comercio. Al principio eran una banda de cazadores-recolectores que migraban del norte hacia México. Sin embargo, cuando se establecieron en Texcoco, en el lago, desarrollaron la agricultura del maíz, que era el alimento básico, y a partir de allí pudieron sustentar el crecimiento de Tenochtitlán. Puesto que al igual que cualquier sociedad, a mayor población, mayor es la necesidad de alimentos, al estar ubicados en un territorio lacustre, en muchos lagos, no era solo uno, debieron desarrollar un sofisticado sistema de cultivo. Este sistema que desarrollaron se llama chinampas, una verdadera obra de ingeniería que hasta hoy en día es muy admirado, cómo construir sobre un lago. La otra base de la economía azteca fue el comercio. Había lo que llamamos comercio exterior o comercio con otras culturas. Ellos convivieron con otras culturas y lograron establecer fuertes lazos comerciales con pueblos vecinos, que era parte fundamental de la economía azteca porque permitió la obtención de recursos exóticos que no se podían producir en Tenochtitlán y que eran principalmente aprovechados por la élite. De este modo, comerciantes lograron acumular riquezas y poder, y eso los llevó a acumular importantes cargos en el imperio también. Los mexicas desarrollaron una elevada producción de bienes y artesanías que eran vendidas en otras ciudades por los comerciantes que en náhuatl se llamaban pochtecas. Esos eran los comerciantes de la élite. Y no solo servían para el comercio, ellos tenían un doble beneficio y también una doble función. Obtenían riquezas, pero a la vez en su actividad debían servir como espías, ¿no? Espías del soberano azteca. Los aztecas practicaban el comercio en grandes supermercados llamados tianquixtli, y de allí deriva la palabra tianguis, para los curiosos. Interesante porque estos tianguis a los españoles cuando llegaron también les causaron muchísima sorpresa porque eran día a día esos mercados se llenaban, pero a la vez tenían un orden riguroso y todo estaba controlado por jueces y supervisores que recolectaban los tributos y comprobaban si las compras eran correctas y los precios y que nada fuera ilícito. Interesante. La base de la organización mexica eran los calpullis. Lo que destaca de la sociedad azteca es que el núcleo de la organización era el calpulli, tribu o clan, una comunidad de familias.
es decir, no era de una sola familia, era de una comunidad de familias que provenían de un pasado común y al mismo tiempo vivían en el mismo territorio o la misma ciudad y se dedicaban a lo mismo. En esta pequeña organización o comunidad existe la jerarquía propia, o sea, distintas clases sociales dentro del propio Calpulli. Y sin embargo había un solo jefe que controlaba el Calpulli. En la ciudad habían 20, es como si dijéramos hoy en día que habían 20 colonias dentro de la ciudad, ¿no? 20 Calpullis, 8 eran de familias fundadoras y 12 de integrantes más recientes. Pero aún así, en esas 12 Calpullis todos interactuaban, ¿sí? Los aztecas se unían en matrimonios, un hombre se podía casar con una mujer a través de ritos religiosos, con personas que no fueran de su propio Calpulli, estaba permitido. Se permitía el divorcio también, interesante, porque eso parece ser que solo se veía en la cultura romana. Ambos podían volver a casarse, habían leyes para eso. La mujer azteca tenía derechos a tener propiedades a su nombre, solicitar el divorcio, acudir al consejo para pedir justicia. Eso también es interesante. En la ideología mexica, el parto de las mujeres era comparado con la valentía de los guerreros que morían en batalla, por lo que al igual que ellos tenían el honor de acompañar al sol en su recorrido del cenit hasta el ocaso. Así eran importantes, es decir, se le daba importancia a la maternidad. Las madres eran importantes. Y de acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, un dato muy curioso y que ha sido motivo de debate, le entraban a la antropofagia, que era pues cuestión de comerse partes del enemigo. No es que fuera una civilización caníbal, sino que lo hacían como un rito religioso. Pero vamos a hablar ahora de la estructura social. En la estructura social, si hablamos como una especie de pirámide, hasta la cima o en primer grado encontraríamos a Tlatoani, el que ejercía el poder político, religioso, económico y militar. Y era elegido por un consejo, no era una cuestión hereditaria. Y luego en segundo grado estaba la élite, los jueces, los funcionarios, los nobles, jefes de religiosos y jefes militares estaban en el segundo grado. Y después en el tercer grado los comerciantes enriquecidos por practicar la venta de objetos lujosos como oro, cacao, entre otras cosas. Estamos hablando de los pochtecas en el tercer lugar, esos comerciantes espías. En el cuarto grado vienen los pequeños comerciantes y artesanos, los que se dedican al comercio interno y los artesanos. Esta clase social poseía un poco más de independencia porque no tenían que participar en construcción de obras públicas o servir al Estado, se dedicaban al trabajo para sí mismos, solo tenían que pagar impuestos o tributos según lo que producían. De hecho, los artesanos eran muy valorados por la nobleza, que les pagaba muy bien sus productos. Eso quiere decir que eran, vamos a decirlo así, la clase media. En el quinto grado encontramos la base de la sociedad, que era la mayoría. Hablamos de los campesinos que formaban la parte más grande del imperio, llamados también los macehualtín o macehuales. Eran la principal fuerza productiva, dedicaban a la agricultura y la construcción de obras públicas y al mismo tiempo eran soldados cuando se necesitaba. Pero tenían también ciertas restricciones, ellos eran obligados a la monogamia, pero podían ascender a través del área militar, si se destacaban como grandes guerreros, podían acceder a incrementar su nivel, su estatus socioeconómico. Y finalmente, hasta abajo, en el sexto grado, hasta abajo de la pirámide, tenemos a los tlacotin, que eran los esclavos, generalmente mujeres y niños capturados en guerras, o gente que se vendía a sí mismo, porque pues tenían algunas deudas quizá. Así tenemos una parte importante del estudio de la estructura social de los mexicas que espero pueda servirnos para clases posteriores. Por supuesto, vamos a tener más datos de esto más adelante.